Buenos días, un gran placer estar aquí y agradezco como siempre a Coparmex Tijuana, que me invita anualmente a hacer un corte de caja de cómo estoy viendo las cosas en el país, en nuestro país, en el cual ser ciudadano y analista en la llamada Cuarta Transformación es como subirse a una montaña rusa. Hay momentos emocionantes, momentos de incertidumbre, momentos de gozo, momentos de pánico. El gobierno se mueve velozmente, anuncia, decide. Todos los días, desde la mañanera, hay algún pronunciamiento, una decisión. Vivimos en medio de una vorágine en la cual cuesta trabajo distinguir lo ocurrente de lo trascendente, lo democrático de lo autoritario, lo progresista de lo conservador. Vivimos la combinación cotidiana de sentimientos encontrados. El entusiasmo, la duda, el aplauso, la crítica. El gran triunfo de López Obrador en estos meses de gobierno ha sido, en efecto, sacudir al país. El gran pendiente es demostrar que el cambio será para progresar y no para involucionar. Es difícil ignorar la popularidad que acompaña lo ocurrido. El nuevo gobierno inaugura, sí, la posibilidad de nuevas rutas, nuevos destinos, nuevas formas de hacer política. Difícil no entender las expectativas altísimas que ha generado un cambio que muchos consideraban necesario, imprescindible. Y aquí entonces un primer esbozo de lo bueno, lo malo, lo incierto, lo preocupante y el papel que nos corresponde a todos como ciudadanos ante lo que está ocurriendo. Me parece que lo bueno de la Cuarta Transformación deriva de entender las ausencias y también los abusos del Estado. Lo mejor ha sido ver el viraje significativo en favor de las víctimas de la verdad, la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa, la apertura de los archivos del CISEN, después de tantos años de negar desapariciones y represión, alienta saber que han llegado al poder algunas personas conscientes del daño que el Estado mexicano ha dejado tras de sí. Es un gobierno que en ciertas áreas, como con la Comisión Nacional de Búsqueda, muestra la voluntad de encarar en lugar de tapar, muestra la voluntad de combatir algunos casos selectos de corrupción en vez de ignorarla, muestra la voluntad de enfrentar la depredación llevada a cabo desde el gobierno, como en el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht, Rosario Robles y la estafa maestra. Y quizá lo más loable ha sido reconocer la pobreza lacerante, la desigualdad indignante, esa agenda pendiente. Lo más aplaudible del gobierno López Obradorista ha sido colocar en el centro de la atención lo que llevaba decenios en la periferia, el México al que muchas veces no hemos querido mirar, reconocer, al que se le tiene miedo. El México de 17 millones de personas que subsisten con menos de 20 pesos al día. El miedo a esa subclase permanente de 53 millones de desposeídos, para los cuales el sistema económico no ha funcionado. Cientos de miles de personas que ahora recibirán recursos sin intermediarios, directamente desde el gobierno. Y en el corto plazo, al menos, su vida será indudablemente mejor que antes. Y al presenciar temas de esa índole, imposible no compartir las ganas o la sensación de ir en la punta de la montaña rusa, con los brazos alzados, con ganas de reír, de aplaudir,
pero instantes después, incluso en el mismo día, puede venir el descenso en picada, el vuelco en el estómago, el vértigo que produce ver al presidente tomar decisiones vía consultas a mano alzada o consultas poco representativas, violatorias de la Constitución, o ver cómo ataca a instituciones autónomas e independientes, muchas de ellas perfectibles, mejorables, como la CNDH o la Suprema Corte, pero a las cuales se les ataca como si la intención fuera destruir contrapesos en lugar de fortalecerlos. Imposible no sentir este vuelco en el estómago al ver los ataques a la sociedad civil, a los empresarios, los vaivenes argumentativos en torno a la cancelación del aeropuerto y la construcción de otro en Santa Lucía, civil-militar, probablemente inviable. El reenvío de ternas de incompetentes a la Comisión Reguladora de Energía, el ahorcamiento a la Coneval, única institución que medía y evaluaba la política social, y una austeridad deseable, sin duda, necesaria, pero aplicada sin ton ni son y con impactos que ya estamos viendo en la capacidad de gestión y en el profesionalismo gubernamental. En el nuevo gobierno coexiste el idealismo con la ineptitud, la buena fe con la mala información, la honorabilidad con la improvisación, la integridad con la ignorancia, las buenas intenciones con las malas propuestas. Hace 2 días, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacó la primera evaluación del programa Jóvenes Construyendo Futuro. ¿Y qué encontraron? Pues un padrón increíble, inverosímil, en el cual se inscribían al programa exactamente el mismo número de personas todos los días. Empresas que eran centros de trabajo inexistentes. Jóvenes que se presentaban el primer día a recibir la beca y después no volvían jamás. Una larga lista de irregularidades, producto de la prisa que tiene el presidente, que obliga a la burocracia a echar a andar programas que no tienen reglas de operación ni mecanismos de evaluación y que pueden resultar siendo un tiradero de dinero público. Los nuevos presumen su triunfo legítimo, pero demuestran un profundo desconocimiento sobre cómo funciona la administración pública, con qué normas se rige, cuáles son los lineamientos constitucionales de su proceder. La curva de aprendizaje está resultando muy empinada y mientras tanto las ocurrencias están generando incertidumbre. Incertidumbre reflejada en ya la 5ª baja en la predicción de crecimiento económico del Banco de México. Incertidumbre entre inversionistas y actores económicos incapaces de predecir qué va a pasar con el presupuesto balanceado o el rescate de Pemex, o los proyectos de infraestructura prometidos, entre tantos temas más. Incertidumbre entre miembros de la Administración Pública Federal y el Servicio Civil de Carrera sobre cómo van a seguir trabajando con esos sueldos reducidos y con lo que se propone de que quien trabaje en el gobierno en ciertos sectores después no pueda trabajar en ese sector cuando salga del gobierno en 10 años. Cómo los recortes generan incertidumbre al cortar grasa, pero también músculo, sobre todo en el sector salud. Incertidumbre también sobre el impacto político y clientelar que podrían tener los superdelegados de Morena en los estados, así como la entrega de dinero en efectivo
sin intermediarios. Estamos hablando de 350,000 millones de pesos, distribuidos en 20 nuevos programas, 19 de los cuales no tienen reglas de operación ni forma de evaluar su impacto. Incertidumbre entre las mujeres trabajadoras con hijos en estancias que desaparecerán. Incertidumbre generalizada que abre oportunidades pero también produce costos, agravios, parálisis. Incertidumbre extendida que es, sí, señal de remodelación, pero también de desorganización, de apresuramiento, de improvisación y de una clara reconcentración del poder, con implicaciones, yo diría, muy cuestionables sobre nuestra democracia incipiente, la que llevamos 30 años tratando de construir. Centralización para lograr ¿qué? Muchos votaron por la promesa del crecimiento económico del 4%, del 6%. ¿Cómo lograrlo? Si analistas independientes y el Banco de México están encendiendo los focos rojos, alertas, en torno a los planes presentados, el rumbo marcado. ¿Cómo crecer? Y ya estamos viendo que va a ser virtualmente imposible hacerlo, cuando los mercados miran con malos ojos lo que se está haciendo, cuando los flujos de inversión se contraen, cuando la inviabilidad del rescate a Pemex, como está planteado, va a afectar negativamente las perspectivas para el resto de la economía. Cuando el uso de recursos multimillonarios para pagar la cancelación del aeropuerto está contribuyendo a ese boquete cada vez mayor en las finanzas públicas, reduciendo lo que el gobierno puede gastar en los siguientes meses, sin endeudarse más a final de año. Cuando es obvio que el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía difícilmente van a ser detonadores keynesianos del crecimiento. Cuando sin crecer va a ser muy difícil, práctica y políticamente, redistribuir. Y gran parte del problema deviene de un gobierno al que yo llamo petroobsesionado. La Cuarta Transformación le está apostando a la repetrolización. El presidente dice una y otra vez que hay que regresar al paradigma en el cual Pemex era motor del desarrollo, ignorando que nos hemos convertido en un país predominantemente manufacturero. Este gobierno le está apostando a dos bocas y con ello nos remite a un pasado lejano del paradigma energético surgiendo en el mundo, centrado cada vez más en las energías renovables y en revoluciones tecnológicas para trascender los combustibles fósiles. Y yo creo que ante eso es importante reclamar que no es mejor poner en jaque la estabilidad económica para rescatar a Pemex de la manera planteada, inyectando recursos para la refinación en vez de la producción. No es mejor dedicar una parte tan importante del presupuesto y de nuestros impuestos a un negocio que va a ser muy caro y poco rentable. No es mejor llevar a cabo licitaciones restringidas para dos bocas, porque las licitaciones restringidas y las adjudicaciones directas, está comprobado que hacen, fomentan por su discrecionalidad amplios márgenes para la corrupción. Los mercados están castigando al nuevo gobierno porque los números no dan, las cifras no cuadran, las proyecciones están basadas en lo que Rocío Nale promete y no en lo que Carlos Ursúa sabía posible.
La obra que nos dicen va a traer el turismo, detonar el crecimiento, promover la inversión, pero hasta el momento, apoyar la obra con lo poco que sabemos de ella no es un acto de racionalidad, es un acto de fe. Nadie aquí, seguramente, y me sumo, quiere que el Tren Maya sea otro proyecto más que acaba siendo un elefante blanco. Y por eso las alertas y los focos rojos, por eso los llamados de atención, los megaproyectos de infraestructura a nivel global. Son emprendimientos muy complejos que llevan años de preparación, desarrollo. Solo 1 de cada 10 se termina a tiempo, cumple con lo presupuestado y no termina siendo subsidiado por el gobierno vía impuestos de los contribuyentes. Solo las líneas ferroviarias Tokio-Osaka y París-Lyon en el mundo son rentables. Las demás terminan subsidiadas, como el tren interurbano México-Toluca, un microcosmos de todo lo que puede salir mal. Una obra inconclusa, con un aumento del costo del 96% del presupuesto original, y por eso ha dejado de ser socialmente rentable. Y yo creo que ya ni vale la pena que lo terminen, porque no se planteó bien, porque no se liberaron a tiempo los derechos de vía, porque hubo procesos de contratación desorganizados, porque los sobrecostos han erradicado los beneficios sociales a futuro. Y hace poco vi ahí escondido en el periódico una pequeña nota sobre cómo los estudios de Santa Lucía habían sido contratados a la misma empresa que había hecho los estudios del Tren México-Toluca. Entonces, con base en esa experiencia previa y comparaciones globales, es posible prever, y lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad, que el Tren Maya costará entre 4 y 10 veces más que lo proyectado por el gobierno federal. ¿Y por qué saco a relucir este tema? Y podría hablar más de Santa Lucía y de Dos Bocas específicamente, porque por la manera en la cual se están planteando y administrando estos proyectos, lo que revelan es que el gobierno no está encarando lo que a mi juicio es el verdadero problema que explica nuestro subdesempeño económico permanente. Y no es el neoliberalismo, es el capitalismo de cuates. Ese capitalismo que no se basa en la competencia, la innovación, la automaticidad en las transacciones económicas, la transparencia, sino esa cuatitud presente en posiciones dominantes en sectores cruciales, en telecomunicaciones, servicios financieros, energía, transporte. En México llevamos años de un capitalismo disfuncional, una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico. Y el problema es que este gobierno había hecho el diagnóstico correcto. Había prometido separar al poder político del poder económico. Y por eso desconciertan tanto decisiones que tienen que ver con las grandes obras del sexenio o que tienen que ver, por ejemplo, con la adjudicación directa de las tarjetas del bienestar a Ricardo Salinas Pliego, la adjudicación directa que se anunció ayer de el servicio de seguros a policías de la Ciudad de México a empresas de Ricardo Salinas Pliego, o incluso la manera en la cual se renegociaron los contratos para el famoso gasoducto. Cuando yo vi al presidente parado al lado de Carlos Slim anunciando la renegociación, mi primera impresión no fue, qué bien, los inversionistas están demostrando su confianza en el nuevo gobierno, que fue como se vendió la reunión y la decisión. Mi primera impresión fue, esto no es una separación del poder político y el poder económico. Es simplemente hacer del capitalismo de cuates, hacerlo suyo.
con los mismos cuates o con otros, porque no se han planteado nuevas reglas y regulación robusta, aplicables para todos los empresarios, sino otra vez es volver a la negociación tras bambalinas, con resultados que además no necesariamente son los más favorables, como han explicado quienes dicen que el contrato, lo renegociado, ni siquiera va a tener tantos ahorros como el gobierno presume. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque esta era la gran oportunidad, con este gobierno, con esta legitimidad y con lo prometido, de hacer las cosas de manera distinta. ¿Y por qué es tan importante hacerlas de manera distinta? Porque cada año la revista The Economist publica su índice anual de capitalismo de cuates y siempre estamos en los 10 primeros lugares. Detrás de Rusia, Malasia, Singapur, Hong Kong, Filipinas, el capitalismo de cuates basado en la extracción, no en la innovación. Un capitalismo subóptimo que no se basa, en la competencia o la productividad, sino en el favoritismo y la concentración. Con resultados, pues, evidentes, como ha explicado Gerardo Esquivel, una de las mentes más brillantes de la Cuarta Transformación, ahora en el Banco de México. Hizo un famoso estudio hace un par de años sobre la concentración de la riqueza en México. Por favor, llévense estos datos. Explican por qué López Obrador ganó y explican por qué proseguir con el capitalismo de cuates con otro nombre no va a resolver el problema que él diagnostica. ¿Cuáles son esas cifras? Al 10% más rico de este país le corresponde el 64.4% de la riqueza. Los 16 multimillonarios que siempre aparecen anualmente en la lista Forbes, en el 2002 su fortuna era equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Hoy la proporción es del 9%. Y en los 4 primeros lugares están hombres que han hecho sus fortunas en sectores regulados o concesionados por el Estado. Ese es el meollo del asunto y ese es uno de los grandes retos que este gobierno está llamado, convocado a resolver y no simplemente prolongar. Porque eso, junto con las decisiones que se han tomado en otros ámbitos, están produciendo los datos que el presidente desprecia, pero que salen todos los días. La realidad que empieza a alcanzar a la Cuarta Transformación. Estimaciones de crecimiento de menos del 1% para el año. Crecimiento cero en el último mes. Una caída significativa en la creación de empleos. Una caída, eventualmente, en la recaudación fiscal por la contracción económica. Un probable aumento en la deuda para lidiar con los hoyos en las finanzas públicas. Y este es un panorama que se va a exacerbar por la desaceleración de la economía estadounidense y la turbulencia en la economía internacional. Y repito, algunas de estas heridas son totalmente autoinfligidas. El gobierno ahuyenta funcionarios públicos con capacidades técnicas, debilita órganos reguladores y entidades autónomas. Tenemos un presidente que todos los días se burla de los técnicos, llama a la economía un oficio, desprecia el conocimiento, desdeña la ciencia, trivializa la experiencia. Alguien a quien en las reuniones de gabinete yo sé que le presentan los datos duros, pero los ignora, desoye y con la forma en la cual está gastando, recortando, gobernando vía la mañanera, gobernando vía memorándums. El presidente, ahora que empezamos a ver el primer año, el primer informe, demuestra el verdadero talón de Aquiles de este gobierno, que es su analfabetismo económico. El mayor peligro de la Cuarta Transformación no es su populismo, es su ignorancia.
ignorancia sobre cómo funciona el Estado y cómo funcionan los mercados, ignorancia sobre cómo se arma un presupuesto y las variables que intervienen en su elaboración y en su ejercicio, ignorancia sobre el vínculo entre crecimiento y recaudación, certidumbre e inversión, regulación y competencia, competencia y productividad, política social e informalidad, monopolios y extracción de rentas, capitalismo de cuates y subdesempeño económico. Y la ignorancia económica del presidente sería menos grave si se dejara educar. Pero en México ya no hay un gabinete funcional, hay un gobierno cada vez más unipersonal. He ahí a Arturo Herrera mordiéndose la lengua o viviendo con el hecho de que su jefe lo contradice, intentando explicarle que los números no dan, que no hay manera de rescatar a Pemex con recursos públicos sin hacer más grande el boquete en las finanzas públicas, que no hay manera de financiar proyectos como Dos Bocas y Santa Lucía, simplemente con más recortes y más adelgazamiento gubernamental, que no hay manera, y ustedes lo saben muy bien como empresarios, de atraer y mantener la inversión si consuetudinariamente se cambian las reglas del juego y si vivimos pegados a las mañaneras para saber qué cambios va a haber en la política pública. Y además, explicarle al presidente que los programas sociales, que son un componente filosóficamente aplaudible de este gobierno, no están garantizados presupuestalmente porque al gobierno para el final de este año le van a faltar millones de pesos que no tiene. Este afán de transformar, combatir la corrupción, evitar el despilfarro para canalizar los recursos liberados a Pemex, están desangrando al país. Una austeridad mal entendida y mal instrumentada con consecuencias letales, como las que estamos viendo ya en el sector salud. Desabastos previsibles de medicinas y vacunas, hospitales con carencias crecientes, institutos especializados como pediatría, cancerología, obligados a rogar para que les restituyan las medicinas. A mí me parece que esto, al término del primer año, debería ser objeto de reclamo y de corrección. Porque ¿qué evidencia lo que está ocurriendo? Los datos han sido sustituidos por las corazonadas, los estudios autónomos por las inclinaciones ideológicas. Ya no hay que medir, basta con creer, ya no hay que planear, basta con prometer. ¿Y por qué se fue Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda? ¿Y qué es lo que dijo en su carta de renuncia? El problema de este gobierno es el voluntarismo. Voluntarismo que refleja cómo este gobierno se está desinstitucionalizando a México. Y no voy a hacer una defensa del IFETEL, ni del COFESE, ni del INAI, ni de la CNDH, porque son instituciones con problemas de mal desempeño, coatitud, etc. Pero necesarias, mejorables, perfectibles. En lugar de eso, ¿qué estamos construyendo? Un sistema político donde todo vuelve a girar, como en los 80s, no en el Estado, sino en el presidente. Él o ahí todas las mañanas, como un párroco frente a sus feligreses, exhortando, regañando, citando la Biblia, apelando a los mexicanos a ser mejores seres humanos. El presidente de México parado en un púlpito, desde el cual da cifras, pero también mandamientos y evangeliza.
No solo es un líder electo, se ve a sí mismo como un guía espiritual. La conferencia mañanera, por eso, no es en realidad un ejercicio de rendición de cuentas o un tributo a la transparencia. Como bien lo ha señalado Jesús Silva Herzog Márquez, es una homilía. En la larga lista de evasivas, anuncios, cifras que no pueden ser verificadas, se cuela la personalidad del predicador. Y para quienes aplauden las misas mañaneras, el presidente adquiere cualidades mágicas, forja un lazo emocional. Apoyar a Andrés Manuel López Obrador para muchos mexicanos hoy es amar a un hombre que articula la recuperación en los valores perdidos, las esperanzas arrumbadas. Apoyar a Andrés Manuel López Obrador no es apoyar sus propuestas de política pública, algunas buenas, otras alarmantes, sino participar en una gesta heroica basada en la fe, edificada sobre la creencia de que un hombre milagroso producirá resultados milagrosos. Al margen de la evidencia, los datos, la reacción de los mercados, la opinión de los expertos, la normatividad o la Constitución. Y quizá haya personas aquí que celebren ese tipo de liderazgo, pero quisiera recordarles a los dispuestos a rendirle tributo a una persona en vez de remodelar a un gobierno, que el liderazgo carismático, como bien advirtiera Weber, engendra discípulos en vez de ciudadanos. Es una forma de otorgarle poder a alguien para que tenga poder sobre los demás. No es una forma de darle poder a ustedes mismos. Cada mañana San Andrés busca redimir a México, pero también lo desmoderniza, porque la débil democracia mexicana deja de ser un proceso construido sobre instituciones y se vuelve un culto edificado sobre la infalibilidad. La infalibilidad de quienes aman desaforadamente, los tremendamente fascinados, incapaces de entender lo que se está desmantelando o lo que está en riesgo. ¿Qué está en riesgo? Y la Coparmex lo sabe muy bien, porque es una lucha en la cual ha participado desde hace más de 20 años. La lucha por los contrapesos, las autonomías, el federalismo, el combate al clientelismo, el desmantelamiento del capitalismo de cuates, la despolitización del Poder Judicial. Estas causas que han sido afectadas por decisiones que se presentan como curas a los males, pero acaban exacerbándolos. Y lo preocupante de este momento del país es el silencio de quienes no están defendiendo los procesos esenciales de la democracia. Los que confunden popularidad con razón, legitimidad con permiso para aplanar, mayorías con marrullerías como la ley Bonilla. Muchos callados, enmudecidos por su obsesión con el personaje. Pero como dice el historiador Timothy Snyder, autor de un gran librito sobre la tiranía, se llama: el amor al personaje es lo que une a un clan o a una tribu, no a una democracia. Si amamos solo una cara, no estamos pensando en procesos de política pública, estamos aceptando acríticamente el nuevo régimen y sus nuevas reglas, incluyendo la posibilidad de saltárselas, como lo han hecho con las consultas, con los memorándums, con la ley Bonilla, con la ley Garrote. Pero la democracia tiene que ver con procedimientos, no con una sola persona modificada, una sola persona mitificada. Y el culto a la personalidad, ¿qué hace? Destruye la verdad es reemplazada por la esperanza o la creencia o por la fe.
Colocar al presidente en un pedestal lleva a que muchos ya no puedan distinguir entre verdad y sentimiento, verdad y emoción, verdad y fe. Y cuando eso sucede, dejamos de exigir estudios sobre el Tren Maya y Santa Lucía, sobre la prisión preventiva y tantos temas más. Dejamos de ser congruentes, consistentes, racionales y demócratas. Y permitimos que la democracia entonces se vuelva este extremismo mayoritario, ya no una negociación entre un país plural, sino una confrontación constante entre quien interpreta al pueblo y quienes se le oponen. Y yo creo que después de tantos años de aprendizajes y de lo mucho que nos falta por hacer, creo que podemos coincidir en algo: el país ya no necesita héroes redentores en los pinos, sino instituciones que funcionen, leyes que se apliquen, contrapesos que sí lo sean, ciudadanos que reconozcan sus derechos y luchen por su protección. Y eso es lo que vengo a pedirles que sean hoy en la Cuarta Transformación, que sigan siendo ciudadanos. Porque gran parte del cambio positivo desde los 90 tiene que ver con la presión desde abajo, desde una sociedad civil demandante, vibrante, exigente, que centró su atención en la lucha por la equidad electoral, por elecciones competitivas, por los derechos humanos, por la transparencia. El verdadero riesgo para México no es que se vuelva Venezuela en estos años, es que siga siendo el mismo México, un país edificado sobre el clientelismo, sobre el corporativismo, con un Estado que nutre el patronazgo en lugar de construir ciudadanía, un capitalismo de cuates, solo que con otros cuates o los mismos, pero ya redimidos. Y un sistema de partido dominante con pocos contrapesos, acompañado de un andamiaje institucional que fue tan corroído por la corrupción de Enrique Peña Nieto, que ahora justifica que el presidente lo desmantele y en lugar de eso revigorice el presidencialismo discrecional que tanto trabajo nos costó acotar. Y México solo se va a convertir en un país verdaderamente transformado cuando los ciudadanos sigan exigiendo lo que falta. ¿Y qué ha faltado? Estado de Derecho. Si no seguimos empujando por eso, hasta las mejores intenciones de este gobierno no van a producir los resultados deseados. Y el gran error en esta coyuntura en la cual el presidente sacude al país e intenta pacificarlo por la ruta de la Guardia Nacional, sería deslegitimar a la democracia y subcontratar el destino del país a un hombre, a un movimiento, aunque sean nobles sus intenciones. México sigue necesitando lo que siempre ha necesitado. Y por ello, indispensable la presencia de ustedes. Una amplia coalición pro-democrática que sigue exigiendo lo que seguimos necesitando: el combate a la impunidad, la promoción de la transparencia, el fortalecimiento de los contrapesos y la remodelación de las instituciones. No una montaña rusa. Y termino citando al poeta Juan Rulfo, quien escribió: hacía tanto que no levantaba la cara que me olvidé del cielo. Si los mexicanos, ustedes y yo, no levantamos la cara y seguimos exigiendo más, quienes nos gobiernan tampoco lo van a hacer. Muchas gracias. Y es así como agradecemos enormemente la valiosa aportación que nos comparte esta mañana la doctora Denise Dresser. Y vamos a abrir un espacio para preguntas.
Únicamente tenemos oportunidad de 4 preguntas, así que les pedimos enormemente, ya tenemos una mano levantada, no sé si me pueden apoyar el personal de Coparmex al centro, en la mesa del centro, 1, 2, enfrente, no los ubico, ahorita les hacen llegar el micrófono. Les pedimos gentilmente, con atención, a poder dar la oportunidad al resto de hacer preguntas, que sean concretos, por favor, que hagan su aportación de manera concreta a nuestra conferencista. Gracias, buenos días. Mi nombre es Felipe García Naranjo Álvarez, consejero de Coparmex. Desde luego la felicito por su exposición y también por las columnas que escribe todos los lunes, las cuales leo con mucha atención. Es usted una gente muy valiente. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Recuerdo que en el mes de febrero, más o menos, usted tuvo la, pues diría yo, franqueza y sinceridad de haber reconocido que votó por Andrés López. A mí me gustaría saber, o me gustaría que nos compartiera las 3 razones más importantes de su decisión de haber votado por el señor López. Gracias. Gracias. A ver, yo me considero una persona socialdemócrata. En cualquier otro país encontraría representación política. Aquí soy políticamente huérfana, porque ¿cuál es el ideario de un socialdemócrata? Pues cree en el Estado y cree en los mercados, cree en el imperativo de generar redes de seguridad social, cree en un Estado fuerte, intervencionista, y también en el capitalismo competitivo, innovador. Entonces es esa mezcla de Estado y mercado. Y además el progresismo en términos de el respeto a los derechos y las garantías individuales. Entonces yo de ahí parto, y ha sido para mí muy complicado en los últimos años decidir por quién votar, no solo en esta elección, en elecciones pasadas. ¿Y por qué la decisión de votar en esta elección por Andrés Manuel López Obrador y mi postura crítica en este momento? Pues para mí los otros candidatos no eran opción. El PRI para mí representa todo eso con lo cual venimos cargando, representa un legado tóxico en términos del capitalismo de cuates, el clientelismo, el presidencialismo discrecional. Ricardo Anaya me parece que nunca logró probar que tenía una visión integral para el cambio del país. Y a la hora de votar por Andrés Manuel López Obrador, lo hice así, con una enorme ambivalencia. Incluso el día que ganó, escribí una columna que se llamó "Voté con enorme ambivalencia y voy a estar aquí vigilándote". Pero ¿por qué ese voto a favor? Porque pensaba, sí, México necesita una sacudida. No podemos seguir cargando con una subclase permanente de 53 millones de pobres. No podemos seguir con un sistema de capitalismo de cuates, con un capitalismo que es demasiado pesado en la punta, que exprime, que inhibe la innovación, que inhibe el crecimiento. No podemos seguir con esa corrupción acendrada y esta visión de que se llega al gobierno como un lugar para la distribución del botín. Siempre me pareció que el diagnóstico del observador era el diagnóstico certero, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. El problema que estoy viendo ahora en estos meses es que el diagnóstico certero no viene acompañado de la política pública adecuada. Y eso tiene que ver con el desprecio a los datos, con acabar con todo lo que significaba el neoliberalismo, gran parte de lo cual ni siquiera fue neoliberal. Y también lo veo con una intención de... la democracia mexicana en realidad nunca funcionó. Dispersó demasiado el poder. Esos contrapesos ni siquiera lo eran, fueron colonizados por los poderes fácticos. Mejor regresemos a un sistema donde yo controlo todo. Yo controlo todo como
decido quién sale del país, de los académicos. O sea, a ese grado de microadministración hemos llegado. Yo decido todo y está bien porque yo soy bueno. El problema con esa postura es que en la medida en la cual se van ahorcando, estrangulando o desmantelando los contrapesos que tratamos de crear, queda un escenario en el cual estamos sujetos a la virtud o no de un solo hombre. Y la democracia, como insistía yo en la conferencia, es una serie de procesos e instituciones. Porque ¿qué pasa en este escenario cuando Andrés Manuel López Obrador ya no esté? Ese andamiaje institucional debilitado, con una concentración de poder discrecional en una sola persona. ¿A ustedes les gustaría que ese andamiaje quedara en manos de Ricardo Monreal? ¿De Martí Batres? ¿De Marco Cortés con K? La democracia no se trata de empoderar a alguien porque es noble y bueno, y concedo que el presidente lo sea. Se trata de crear instituciones que no dependan de la personalidad, el humor, el compromiso ético-moral de un presidente. Porque se va y luego ¿qué queda? Un país sin instituciones, un país con enorme centralización del poder, un país donde la política social se basa en distribuir dinero, no en programas y procesos que puedan ser evaluados. Y quizá ustedes piensen, pues eso es mejor que lo que teníamos. Señores, ¿de dónde veníamos? Señoras y señores, ¿de dónde veníamos? ¿Cómo era este país? En los 60s y 70s y 80s. Estamos inmersos en un ahistoricismo, como si no hubiéramos presenciado los males que produce el presidencialismo discrecional, como si no hubiéramos padecido todos en nuestro bolsillo el no tener un Banco de México autónomo e independiente, como si no hubiéramos padecido tener un gobierno que no rinde cuentas y que no provee información sobre su comportamiento. Entonces, yo voté porque creía en la necesidad de un cambio y voy a seguir exigiendo para que ese cambio sea transparente, democrático, funcional y verdaderamente transformador y no regresivo. Espero haberle contestado. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta, por favor, en la parte de enfrente. Muy buenos días. Es de este lado. Bienvenida a Tijuana, doctora. Me voy un poquito más atrás que la pregunta que me precedió, puesto que yo creo que es muy respetable las razones por las que usted votó junto con otros aparentemente 30 millones y se tomó la decisión que se tomó. Pero antes de eso hubo una creación de una imagen, y en esta, en mi opinión, tuvo mucho que ver la intelectualidad mexicana, los opinólogos, usted incluida, que en mayor o menor medida crearon esta imagen de un presidente respecto al cual, por cierto, este lunes, y citando sus columnas y aún entendiendo la ironía, usted pregunta en la columna del 26 de agosto, su columna, ¿dónde está el AMLO demócrata? ¿Dónde está este AMLO? Y después de ¿Cuál es la pregunta, perdón? Después de ironizar, ¿cómo es que se gesta esta imagen de López Obrador? ¿Por qué preguntarnos ahora por el demócrata, por el honesto, por el transparente, cuando había todos los datos de que no existía? ¿Por qué asustarnos de un gobierno de memorándums cuando ya lo hubo de bandos violando la autonomía de su propio Congreso en el antiguo DF? ¿Por qué asustarnos del Tren Maya cuando reservó y administró como administró los segundos pisos? Sí, pero la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es ¿cómo se gesta esta imagen de la que hoy pues se reniega
mucho en la izquierda mexicana. Sí, a ver, le respondo con gusto a la pregunta, pero me gustaría que la discusión no se centrara exclusivamente en deconstruir la figura del presidente, analizar qué pasa con él. Porque, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo en la trampa otra vez de pensar que eso es lo correcto. El presidente está colonizando la forma en la que pensamos sobre la política. Cuando, ¿qué deberíamos estar haciendo? Analizando las instituciones y exigiendo la refundación institucional. Esa visión de Andrés Manuel López Obrador, yo ironizaba, porque yo no contribuí a crearla. Yo voté también por él en el 2006 y después recibí mis primeras amenazas de muerte de la izquierda por una columna post-plantón de Reforma que se llamaba Cuando éramos huérfanos, en la cual yo decía, esto es inaceptable, esto no lo debería hacer, y exponía toda una serie de razones. Entonces, insisto, mi postura personal ha sido de ambivalencia, de crítica, y recuerden que las elecciones son, pues, escoger entre el menos peor, y yo me reconozco, no sé si ingenua, pero me reconozco que yo creía que las instituciones que teníamos, con todo y lo criticables que podían ser, como la CNDH, el INAI, la Comisión Reguladora de Energía, la Coneval, la Suprema Corte, iban a ser lo suficientemente fuertes para colocar muros de contención ante una presidencia que iba a empujar los límites de lo posible. A ver, ¿y por qué el presidente se salta las trancas e invade espacios que no le tocan y trae la agenda de ir desmantelando contrapesos? ¿Por qué lo hace? Porque puede, porque la resistencia social es muy pequeña, porque tiene 65% de aprobación, porque tenemos una cultura política de subcontratar el destino de un país a un solo hombre, porque queremos que ese hombre venga a resolver todos los problemas, y porque además este es un presidente muy hábil, que resignifica conceptos básicos de la democracia para que ya no suenen positivos. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo jamás pensé vivir en un país en el cual el término sociedad civil fuera negativo, o que contrapesos fuera un término cuestionable, o que rendición de cuentas fuera una demanda fifí, o que ser profesionista fuera ser fifí. Al resignificar esos conceptos, hace difícil que uno los use y los defienda. Pues ante el discurso presidencial de los neoliberales rapaces, el gobierno corrupto, yo estoy dándole cosas a la gente, yo estoy limpiando, pues el discurso de la democracia, con las palabras contrapeso, sociedad civil, división de poderes y federalismo, no es un discurso sexy, no es un discurso que tenga resonancia. Pero ¿qué nos toca? Darle resonancia, recuperar qué significa ser sociedad civil. Y ser sociedad civil no significa ser becario de Claudio X González. Ser sociedad civil significa no ser del gobierno, significa ocupar espacios independientes, de derecha o izquierda, legítimos ambos, y desde esos espacios independientes auscultar o acompañar o criticar al gobierno. Entonces, sí, se creó esa impresión en la campaña, pero no fue responsabilidad de los opinólogos, no nos den tanto poder, fue también responsabilidad del propio presidente.
que fue muy hábil en la campaña y sigue siendo muy hábil en el manejo de la narrativa, de la mañanera, del discurso, de construir cotidianamente el enemigo, el otro, al cual embiste y descalifica. Y entonces la política ya no se vuelve nosotros, se vuelve ellos contra nosotros. Y eso en sí implica en el largo plazo el debilitamiento democrático. Siguiente pregunta. Vamos por la última pregunta, por favor, por cuestiones de tiempo. Le invitamos que sea concreto, por favor. Sí, gracias. Muy buen día, doctora. Mi pregunta y mi cuestionamiento es respecto a cuál es su opinión respecto al desarrollo de los foros que se han llevado como un ejercicio de parlamento abierto y que se realizan con el objetivo de generar diversos cuerpos legislativos y por ende el desarrollo de políticas públicas. Esto derivado de algunos estudios que yo me permitió realizar en temas de comparación con otros países que justamente desarrollan estos sistemas de parlamento abierto y que en perspectiva se obedecen a ciertos lineamientos que se busca un verdadero interés del desarrollo económico, político y social de esos países. Gracias. Gracias. A ver, los problemas con el programa Jóvenes Construyendo Futuro, que fueron exhibidos hace apenas unos días, ¿de qué devienen? Devienen de la prisa y de no haber incorporado el expertise, el conocimiento, la experiencia de expertos en política social. En este gobierno hay una gran desconfianza hacia los expertos, los técnicos, los que son especialistas en ciertos ámbitos de la política pública. Todos son descalificados como neoliberales, fifís, que se oponen al cambio. ¿Por qué es tan importante reivindicar el expertise y reivindicar los ejercicios de colectivos y deliberativos sobre cómo crear política pública, cómo diseñar programas, cómo echar a andar programas? Porque si los hace solo una persona o un pequeño grupo, además motivado muchas veces por cuestiones ideológicas, más que por la confrontación con la realidad, ¿qué producen esos ejercicios? Pues mala política pública, malos programas. El Parlamento abierto, ¿qué es lo que busca? Incorporar a todas las fuerzas políticas, porque nos han hecho creer que Morena es la única fuerza política legítima del país. No, señoras y señores, yo no soy panista ni priista, pero reconozco la legitimidad de los votos que obtuvieron y la representación legítima que tienen en el Congreso. Representación legítima con la cual se debe dar la interlocución, no pasar por encima de todos, porque era exactamente lo que hacía el PRI cuando el PRD y Acción Nacional y luego Morena eran minoría. Era usar las mayorías para aplanar. Era usar las mayorías para evitar ejercicios de parlamento abierto. Era usar mayorías para desconocer a la sociedad civil. Eso no me parece transformador, me parece que no es transformar, es mimetizar, es copiar lo peor del priismo que tantos años luchamos para erradicar. Y si no están viendo los focos rojos, les pido que regresemos a etapas donde no había parlamento abierto, donde no había una sociedad civil pujante y vigorosa, donde no había transparencia. ¿Alguien quiere regresar a vivir en 1982? ¿La crisis del 82? ¿O 1988? ¿Elecciones organizadas por el gobierno? Porque ahora ya hay gente en Morena que dice, no, es que las elecciones son un despilfarro de dinero, mejor que las organice el gobierno. ¿Alguien quiere regresar a un escenario de elecciones organizadas y después certificadas por el gobierno? ¿Alguien quiere regresar a 1994
la peor crisis económica mexicana en los últimos 30 años, porque no había datos transparentes, porque no había el contrapeso del Banco de México, porque el gobierno podía gastar como se le daba la gana. ¿Alguien quiere regresar a ese escenario? Por favor, alce la mano. Si nadie quiere regresar a ese escenario, pues como que llegó el momento de decirlo y actuar para que no suceda. ¿O no? Siguiente pregunta. Tenemos la intervención del presidente de Coparmex Tijuana. Adelante. Rosa, presidente de Coparmex Tijuana. Brevemente, Ley Bonilla y consulta ciudadana. No, es que quiero saber con cuánto tiempo cuento, o sea, cuántas horas. Hay que decirlo con toda claridad. La Ley Bonilla es antidemocrática e inconstitucional. La consulta que se quiere hacer es antidemocrática e inconstitucional. Lo que está haciendo Morena es antidemocrático e inconstitucional. Los panistas que acompañaron el ejercicio traicionaron la vocación democrática de su partido y merecían ser expulsados. Si ustedes lo permiten, vivirán con las consecuencias. ¿Y qué hacer para impedirlo? Pues va a haber que tomar las calles y marchar y denunciar y escribir. Y para quienes votaron por Morena, que avalan esto, pregúntense si lo avalarían si lo hubiera hecho otro partido. Porque estamos ahora en la etapa de la absoluta incongruencia, donde quienes votaron por Morena justifican cosas que jamás hubieran justificado o le hubieran permitido a otro partido. Ayer, antier, yo veía en Twitter la izquierda progresista de México celebrando el aval político de Carlos Slim a la política económica del nuevo gobierno. Pensando, ¿qué? La izquierda progresista en el mundo suele estar contra los monopolios. La izquierda progresista en el mundo suele exigir la regulación para promover la competencia. Entonces, seamos congruentes y demócratas. Y no se le puede permitir a Morena lo que jamás se le hubiera permitido a otro partido. Hay que insistir en eso, la simple congruencia democrática. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué habrían dicho si esto lo hubiera hecho el PRI? Hubieran dicho, como estoy diciendo, que es una gandalle, que es antidemocrático, que es inconstitucional. Habría que preguntar el papel del presidente en esto y no dejar que se salga con que yo no supe, yo no dije, yo ni me enteré, porque es un presidente que está decidiendo todos los días quién sale del país a un congreso académico. Si está en ese nivel de microadministración, imposible creer que no tuvo nada que ver en cómo se han desarrollado las cosas con la Ley Bonilla. Entonces, ojalá el periodismo de investigación del Estado se aboque a ver exactamente qué ocurrió, quién propuso esto, quién lo avaló, quién pagó, si es que hubo dinero de por medio, y hagan un enorme escándalo. Y empiecen desde todos los ámbitos posibles, si esto se concreta, en acciones de inconstitucionalidad. Y por favor también les pido que si van a defender a una institución, reconociendo sus imperfecciones, abóquense a defender a la Suprema Corte de Justicia, porque se está convirtiendo en la línea Maginot, se está convirtiendo en el último muro de contención y de resistencia, porque en la medida en la que el gobierno toma una serie de decisiones sobre las estancias, el memorándum de la reforma educativa, el memorándum de la ley de austeridad, todos esos memorándums violatorios de la Constitución están surgiendo, están brotando, ahora sí como hongos, acciones de inconstitucionalidad. Y esas acciones de inconstitucionalidad, ¿en dónde van a acabar?
pues eventualmente en la Suprema Corte. ¿Y qué va a hacer el gobierno para impedir que esas acciones de inconstitucionalidad prosperen? Para empezar, el presidente está resignificando los amparos diciendo que es sabotaje legal. Cuando el PRD se amparó 834 veces ante acciones que, o sea, la izquierda se amparaba ante acciones que consideraba inconstitucionales por parte del PRI. En segundo lugar, ¿qué va a hacer el gobierno? Y esto es mucho más peligroso. No sé si vieron la lista de temas legislativos que quiere tratar Morena en el siguiente periodo legislativo. Incluye la ampliación del tamaño de la Suprema Corte, de 11 a 16 miembros. A ver, ¿por qué? Perdón, ¿cuánto incluye eso? No sé exactamente a cuánto la quiere ampliar, pero la quiere ampliar. A ver, ¿por qué quieren ampliar el tamaño de la Corte? Porque el pretexto es: necesitamos otra sala de la Corte abocada específicamente al tema de la corrupción. Eso, señores y señores, es una mentira. El tema de la corrupción se trata en otras instancias y en otras vías. El decir la queremos ampliar para que trate el tema de la corrupción es una fabricación intelectual, cuyo significado real es empacar la Corte, el famoso court packing que quiso hacer Roosevelt en Estados Unidos en los 30. ¿Qué significa empacar la Corte? Si este gobierno amplía el número de ministros, los va a designar este presidente. ¿Y qué significa que los designe este presidente? Pues van a ser afines políticamente, ideológicamente a este gobierno. Y con los que ya nombró, más los que nombraría, tendría una mayoría que implicaría que jamás sería posible sacar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, por eso les pido que defiendan a la Corte, con todos sus errores, con la cuatitud con la cual fueron nombrados otros, con la corrupción judicial que necesita ser limpiada. Pero, aunque critiquen a las instituciones existentes y reconozcan la necesidad de mejorarlas, es mucho mejor que existan a que no. Y es mucho mejor que sean contrapesos a que acaben colonizadas por el gobierno. Porque ¿cómo era la Suprema Corte antes de la reforma de Ernesto Zedillo? Era una corte absolutamente displicente. No era una corte contrapeso, no era una corte que procesara acciones de inconstitucionalidad. Era una corte a modo. Ya lo vivimos, y quienes ya lo vivimos y lo padecimos, creo que por eso estamos emperrados en ya no regresar ahí. Una última pregunta. De hecho, estamos sobre tiempo, doctora. Nos encantaría continuar y seguramente los presentes quisieran seguir escuchando a nuestra invitada. Por cuestiones de tiempo y de aeropuerto, vamos a cerrar así. Agradecemos enormemente la presencia de la doctora Denise Dresser, que nos acompañó esta mañana hablándonos de perspectivas políticas y económicas de México, sin duda dejándonos reflexiones importantes como ciudadanos. Muchísimas gracias.